Fernando, permítame, vamos a darle la bienvenida a otra persona que nos está llamando por la línea telefónica. Buenas noches, ¿quién nos llama? Sí, buenas noches. ¿Cómo es su nombre, por favor? Rodrigo Torres. Don Rodrigo, pues bienvenido a Operación Ciudad, lo escuchamos. Muchísimas gracias. A ver, primero para felicitar y darle una bienvenida a los invitados que tienen, y especialmente a Ángela García, pues mi prima. Sobre todo quiero hacer una intervención hablándole pues a Ángela y a los invitados que tienen en esta organización del Festival de la Poesía, que de pronto hemos notado que no hay mucha creatividad en la poesía en cuanto al amor, ¿cierto? Que de pronto ya no se le escribe tanto el amor, no se le hace un poema a la vida, al amor, a las cosas bellas. Se está enfocando más bien como por otros aspectos, no sé, como más culturales, más de la actualidad, más de lo social, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted por llamar a Operación Ciudad. Es como una queja a veces de ciertas personas que la poesía, que a veces se refiere a cosas como demasiado cotidianas o triviales, se alejan de cierto espíritu telúrico, épico de la poesía, del amor. Yo quisiera que todos hablaran un poquito sobre eso. Bueno, yo tendría que decir que uno de los temas más difíciles que hay en la literatura en general y en la poesía excepcionalmente es el amor, porque parece lo más fácil, sí, porque es lo más universal, porque es un sentimiento que toca todas las especies vivas. Entonces, aquello que es aparentemente tan obvio, que todos lo vivimos, es, yo creo, el tema mucho más complicado, más difícil, más difícil de desentrañar también para escribir sobre él. No me extraña que en ciertos momentos no haya tanta poesía amorosa. Mejor la poesía del desamor que la del amor. Sí, seguro. En general. Porque alguien decía que de los momentos felices sale la peor literatura. De pronto el dolor del desamor puede propiciar una mayor fuerza en la poesía. Y es un tema muy difícil. Generalmente es lo primero que se empieza, ¿no? Pero cada vez es más difícil hacer poesía amorosa porque también ha sido un tema recurrente y lo han hecho también tantos que es como es una barrera, pues es muy difícil. Jorge Alberto. Hay un libro reciente de Elkin Restrepo que se llama Fábulas, que me parece que como poemas en prosa es de lo más bello que se ha escrito últimamente y habla hermosamente del amor. Me parece que le puede gustar a quien nos hizo ese comentario leer ese estudio de Elkin Restrepo. Ahora, es que el amor por las cosas, tal como en tu libro, Siendo en las cosas, el amor por las cosas es parte de lo que se necesita para un bello amor de pareja. El culto de la amistad en la poesía hace parte de lo que se necesita para que el amor sea más fructuoso también. Entonces, en ese sentido, no está tan lejos quien estime su mundo, quien aprecie una calle, un paisaje, del amor, que después también es capaz de enamorar a una muchacha, ¿cierto? De pronto el amor está detrás de esa creación, ¿no? Aunque no se hable de él. En esta bella antología de poesías que nos preparó Andrea Marulanda para Operación Ciudad, el invitado siguiente es Carlos Castro Saavedra. Mi corazón se está ahogando, es navegante de la asfixia entre los muros de esta urbe y entre las caras de estas gentes, muros de sombra y de cemento que me separan de los nidos y de la túnica del viento, caras de bobos y de pícaros que me saludan al pasar, las unas rojas de vergüenza, las otras verdes de maldad, todas manchadas de pecado y fatigadas de rezar. Volvemos con Edwin, que nos quiere hacer otro comentario. Adelante. Sí, si no hay una continuidad en la educación, si no hay una profundidad en el estudio de la poesía desde la educación, de dónde se están nutriendo, de dónde se están formando todos estos poetas que están aquí en Medellín, que son de acá, que son una generación nueva, y además sabiendo que nuestra cultura es una cultura un poco fuerte, que es muy mercantil, si se puede decir así. ¿De dónde realmente es que están creciendo estos poetas? Que no hay una continuidad.
realmente pues como con la poesía del siglo pasado, ni una educación. Edwin, ¿usted por qué dice que es una cultura muy mercantil? Me estoy acordando de Luis Tejada, que amaba intensamente esta ciudad y sus atardeceres luminosos, pero decía que a veces era demasiado el olor del estiércol. Después está Gonzalo Arango, que hablaba de mi pequeña Detroit y decía que esta ciudad de máquina tenía muy poco espacio para la poesía. ¿Usted por qué piensa más o menos como ellos? No, realmente es la propia vida de la ciudad, el propio ritmo, la manera de pensar de las personas, la misma familia de uno, tiene esa orientación hacia perseguir el dinero, pues, por sobre todo, y a tener en segunda instancia las demás cosas de la vida. Incluso, por ejemplo, cuando hace mucho tiempo se le hacían los allanamientos a los narcotraficantes, se encontraban hasta grifería en oro, pero principalmente los del cartel de Medellín no se encontraban bibliotecas, sino se encontraban libros. Eso era muy paradójico, eso me acuerdo yo en las noticias. Jorge Alberto, ¿de qué savia brota poesía en esta ciudad que parece que tuviera terreno solo para acumular? Aquí se habla mucho de que hay dos talentos, talento del malo y del bueno. Talento del bueno es el que da plata y talento del malo es el que te hace artista. Pero eso se viene teorizando desde hace 100 años y es curioso. Más dura la clase mercantil, más insensible, más resultan poetas y artistas que necesitan abrirse a otros horizontes. Eso es muy bello, fíjate que dentro de todo, como que esa resistencia social a darle mucha facilidad al poeta, es tal vez la que ha permitido que el poeta en medio de la dificultad se haya formado una personalidad propia y se haya formado como un ambiente propio, como fue el mundo nadaísta, por ejemplo. Es que los nadaístas eran como fuera de lugar en cuanto a sus costumbres respecto de las costumbres pacatas de la ciudad, pero estaban juntos, eran valientes y lograron imponer un cierto estilo de vivir. Es que incluso eso sigue tan vigente, lo que dice Edwin, que yo pienso, así como el primo de Ángela la llamó y se siente contento de que ella haga eso, yo pienso que algunos de mis primos, si me ven en este programa, dicen, y es que Orlando sigue con esa carajada de la poesía. Es muy probable. Pero yo pienso además que la cantera es el linde constante entre la vida y la muerte que se volvió tan extremo en los años 88, 89, 90, 91, en que ya no había como caminos, todo estaba demasiado oscuro, ya no había como posibilidades casi ni de hablar, las personas caminaban con miedo. De eso se habla y es un poco un lugar común, pero es tan extremo ya el encerramiento, el acuartelamiento como sobre la ciudad, sobre la cotidianidad de la gente, sobre sus búsquedas, sobre sus más elementales necesidades de, no sé, de expresarse, de vivir, de moverse, que como que hay que inventarse. Yo pienso que la poesía reinventa la vida, la vuelve a crear, la vuelve a instalar y vuelve a decir, bueno, es que aquí estoy con toda la fuerza. Y por eso la poesía tiene una respuesta política necesariamente también. Vamos a unos cortos mensajes y ya regresamos a Operación Ciudad de Telemedellín. Yo quiero hacer una invitación a los jóvenes para que nos despertemos, o sea, que en vez de rebelarnos contra la sociedad porque nos margina, porque hace esto y lo otro, contra nosotros, aportemos un granito de arena y miremos que todos somos diferentes y que de esa diferencia podemos hacer una unidad llamada paz. Ok, mi gente, queremos invitarlos a que voten de verdad, porque si no votamos, ¿saben cómo quedamos? Así como este paso, el paso del amarrado. Y dice... Libérate, libérate a votar. Hey, hey, dice... Punga, sacatán, putunga, lulu. Suba. Punga, sacatán, putunga, lulu. Punga, sacatán, putunga, lulu. Punga, sacatán, putunga, lulu. Si todavía no te decides a tener un hijo o a escribir un libro, anímate a sembrar un árbol. Te lo agradecerán el aire, los pájaros, las ardillas, las mariposas y todos tus conciudadanos.